Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. No sé por qué intentaría robarte la idea, pero sí, eso es todo. Escribe sobre gemelas, pero no lo hagas demasiado real, o ella lo descubrirá. ¿Descubrir qué? Descubrir que no eres aún. Ese día le llevé la novela que escribí yo misma. La imprimí en 5 páginas de papel A4. Me senté frente a Metaví, cuyos ojos deambulaban aunque no me habla, no me miraba. Eso era muy malo. Sus ojos eran tan hermosos que sabía que me sentiría tan bien si me miraba a los ojos. La trama trató sobre gemelas. Te lo leeré. Me aclaré la garganta un poco y me senté derecha para prepararme para leer. Mi nombre es Sainson. Soy una mujer y estoy parada frente a alguien, sintiéndome emocionada. Empecé a leer lo que escribí con timidez. Metadí me escuchó atentamente sin interrumpirme y eso me animó a seguir adelante. Mi trama trata sobre una chica que no tenía sueños. Eso era de mi parte. La familia tenía un papá, una mamá y una hermana gemela mayor. Sí, necesitaba que no fuera demasiado real, así que en lugar de tener un gemelo más joven, la trama era tener un gemelo mayor. No había mucho en el primer capítulo. Era más como presentar a los personajes, es decir, quién era quién y dónde eran. Metadí permaneció callada incluso después de que terminé de leer. ¿Cómo está el primer capítulo? Horrible. La franqueza de la mujer de rostro dulce fue como una bofetada. Escribí cuidadosamente esas 5 páginas durante más de 4 horas después de la medianoche. Lo revisé para asegurarme de que no hubiera errores tipográficos ni errores, pero ella dijo que era horrible. De verdad, lamento criticar francamente, pero ¿una novela debería tener un mini clímax en cada capítulo? Y el final del capítulo debería tener un poco de suspenso, pero simplemente describiste quién es la mujer y de dónde es. No hay nada que mantenga a la gente interesada. Ajá, pero puedo ver el esfuerzo, no te juzgaré. ¿Puedes decirme la trama aproximada? ¿Cuáles son las subtramas más interesantes de la trama? Son gemelas. ¿Y quién es el protagonista masculino? ¿Qué hace que la vida de las gemelas sea interesante? No se llevan bien. Una es buena en todo, mientras que la otra es simplemente hermosa. Y, bueno, aún no tienes un final, ¿verdad? La ciega de cara dulce se quedó quieta con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba nerviosa y le tenía miedo. Una vez que se ponía seria, se volvía muy autoritaria. Entonces, esta era su fase de abogada. Esto era muy diferente al de la mujer con una hermosa sonrisa. No he pensado en el final. No hay ningún argumento. Esto es como un diario. Es aburrido. La mujer de rostro dulce se encogió de hombros y tocó los muebles con familiaridad para caminar hacia la ventana. Así que no hay nada divertido en este mundo, ni siquiera tu novela. De repente sentí una linda agresión hacia la mujercita que dijo cosas sin considerar cómo podrían hacerme sentir. Quería correr hacia ella y golpearle la cabeza contra la pared. Tonta, quería hacer algo bien, pero ella me menospreció. ¿Cómo podía tener el ánimo para crear algo bueno cuando ella era así? Apreté mi mano con fuerza en un puño porque no quería perder. Luego separé las palabras con frustración. Todo el mundo hace más cosas mal cuando hace algo por primera vez. Es cierto, alguien que puede criticar puede no ser capaz de hacerlo por sí misma. No todo el mundo puede ser autor. Solías ser capaz, pero ahora no sé quién eres. Sentí que me estaba insultando duramente. Me comparó con Aobe. Por supuesto, era capaz, pero tampoco era alguien que se rindiera fácilmente.
Si un trama de gemelas es aburrido, la cambiaré. ¿Cambiarla a qué? Una historia sobre una mujer cuya mejor amiga le pide que rompa con una persona que nunca ha conocido y luego ella inmediatamente se enamoró del protagonista masculino a primera vista. ¿Qué cliché? ¿Aburrido? No, no lo es. Argumenté como un niño pequeño al que un adulto insultaba. Habrá un Satanás en ello. Ahora es de fantasía. ¿Alguien también arderá en el infierno? La protagonista femenina recibirá una bendición de Satanás durante 10 años. Mezclé esto y aquello en la trama. Metavis sonrió por la comisura de su boca. ¿Estás copiando una serie del oeste? ¿No puedes pensar por ti misma? Los protagonistas se enamorarán y al 10.º año Satanás volverá según el trato que hicieron y les quitará la vida. Aburrido. Vuelve para tomar lo que la protagonista femenina no puede dar. ¿Y es una lección? Al final, el protagonista masculino elegirá a la protagonista femenina. Nada nuevo. La protagonista femenina decide alejarse y dejar que el protagonista masculino se reúna con su amiga al final. Sigue siendo aburrido. El protagonista masculino es en realidad una mujer. Miré fijamente a la persona a la que le gustaba detectar inconsistencias en la trama. Sin darse por vencida, la mujer de dulce rostro levantó un poco la ceja y lentamente dejó escapar una sonrisa. Luego chasqueó los dedos. Esto debería ser divertido, ¿eh? La mayoría de las novelas tienen protagonistas masculinos y femeninos. Escribir sobre dos protagonistas femeninas debería ser interesante. Volviste a ser una persona capaz. Metaví me sonrió ampliamente, mostrando admiración. Viniste a inventar muchas tramas una vez que te presioné, pero aún necesitas adaptar tu estilo de escritura para que sea más fluido. ¿Tenías la intención de presionarme? Sí. De lo contrario, no se te ocurriría esta trama genial. Esta novela se está volviendo interesante ahora. La mujer de dulce rostro apoyó la barbilla en la mano y miró hacia otro lado. Si pudiera ver, probablemente me miraría a los ojos para animarme. Veamos cómo terminará su amor. Y si hay algún cambio en el final, vamos a ver.